Hola, mi nombre es Janay Reyes Silván, soy de la Facultad de Ciencias de la Salud y pues hoy voy a explicar sobre el tema de movimientos vibratorios, ondas, sonidos y radiación. Como hemos mencionado en los anteriores videos, los cuerpos oscilan o vibran cuando se apartan de su posición de equilibrio estable. Entonces podemos decir que su cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio, y esto va a suceder debido al efecto de fuerzas restauradoras, la cual tiene características de un movimiento oscilatorio o vibratorio. Tenemos el periodo que lo podemos representar en T, que se refiere al tiempo que tarda de cumplirse la oscilación completa, y su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo, que se representa en S. Tenemos también la frecuencia, que está representada con F, y esta se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo, y su unidad de medida en el sistema internacional es el hercio, representado con H y Z. Bueno, el movimiento armónico simple se refiere a que cuando las fuerzas restauradoras actúan sobre la partícula son proporcionales a la distancia al punto de equilibrio, y decimos que produce un movimiento armónico simple. También lo conocemos como movimiento vibratorio armónico simple. En general, dichas fuerzas restauradoras siguen la ley de Hooke. Este movimiento armónico simple posee algunas características, y vibratorio se refiere a que el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. Tenemos otra característica, periódico, y esta se refiere al movimiento que se repite cada cierto tiempo, denominado un periodo T. Es decir, que el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas para T segundos. Y también se describe mediante una función sinusoidal, o sea, el seno o coseno indistintivamente. Las magnitudes del movimiento armónico simple son la elongación, la amplitud, la frecuencia, el periodo, la fase 1, la fase inicial, la frecuencia angular, velocidad angular o posición. Y el concepto de ondas en física lo vamos a conocer como onda a la propagación de energía y no de una masa en el espacio debido a una perturbación que alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. Y este fenómeno se puede dar en un espacio vacío o en uno que contenga materia. Por ejemplo, el aire, el agua, tierra. Y por lo tanto las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia que se propagan en el tiempo, según lo escrito por la teoría de ondas, la rama de la física encargada de comprender dicho fenómeno sumamente común en el universo. Las ondas se propagan según el medio, y entonces tenemos ondas mecánicas, que estas van a ser precisas de un medio elástico, o sea, líquido, gaseoso o sólido.
y también de condiciones determinadas de temperatura y presión para propagarse efectivamente. Por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan por el aire o por el agua. Las ondas electromagnéticas, pues estas no van a requerir de un medio porque se pueden propagar en el vacío, como por ejemplo la luz. Las ondas gravitacionales, estas se refieren a alteraciones del espacio-tiempo que están recién confirmadas por la ciencia. Y tenemos también que las ondas poseen partes. Tenemos la cresta, es un punto máximo de su ondulación. El valle es el punto más bajo de una onda, que es lo contrario a la cresta. El periodo es el tiempo en que se demora la onda de ir de una cresta hasta la siguiente. La amplitud, esta representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Está representada con la letra A. La frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad, determinando el tiempo. Y la razón por la cual se calcula pues va basada según una fórmula. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación, y el ciclo, que es la ondulación completa de principio a fin. La energía transmitida por un movimiento ondulatorio armónico. En este apartado obtendremos, mediante un razonamiento cualitativo, que una expresión para la energía transportada por un movimiento ondulatorio armónico, las líneas de razonamiento en las siguientes. Por lo tanto, el oscilador armónico de la figura atado a una cuerda hace que cada partícula de la misma se oscile, y esta va a seguir el movimiento armónico de las características similares a las del foco, pero con cierto retraso respecto a este, y según su velocidad de propagación que tenga la onda, pero cierto retraso, así que la onda que tenga, y esta va a ser la propagación que tenga la onda sobre la cuerda. Ok, vamos a continuar con reflexión, refracción y distracción de las ondas. La reflexión y la refracción de las ondas lo vamos a conocer como dos fenómenos que van a ocurrir cuando una onda que se propaga en un determinado medio se va a encontrar en una superficie de separación con otro medio, y en general podemos decir que una parte de la onda incidente en una parte de su energía se refleja y otra se retracta. Y la reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en que se propaga, y esta va a suceder después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Entonces se rige por dos leyes: el rayo incidente, el reflejado, y la normal a la superficie en el punto de incidencia para el mismo plano. La definición física de refracción implica un cambio en la dirección de las ondas que, al pasar de un medio a otro
y es que esto se debe a la conservación de la energía de una onda cuando ésta va cambiando de longitud de onda y por lo tanto cambia la velocidad al entrar en un nuevo medio. Y la difracción ocurre cuando una onda encuentra una obstrucción en su trayectoria y ésta cambia de dirección o la envuelve. En ondas oceánicas vemos que esto ocurre cuando una onda encuentra un objeto como un embarcadero y la ola rota en su alrededor. Luego continuamos con ondas acústicas. Las ondas acústicas de sonido son ondas longitudinales. Esto significa que las oscilaciones tienen lugar en la misma dirección en que se propagan. Entonces, el sonido se propaga por una alternancia de compresiones y expansiones adiabáticas del aire. Y esto se puede observar en la figura inferior. La oscilante fuerza de gradiente de presión que resulta se equilibra por una aceleración oxidante del aire en la región adjunta que origina una oscilación de la presión más adelante. Luego tenemos ultrasonido y su uso terapéutico. Bueno, el ultrasonido y su uso terapéutico. El uso terapéutico de los ultrasonidos siguen siendo en la actualidad de gran importancia y al igual que sus indicadores, porque en lugar de disminuir con la incorporación de nuevos medicamentos, siguen incrementándose e incluso se genera algunas específicas con la sonoforesis. Las ondas sónicas se clasifican por su frecuencia y sus frecuencias están clasificadas en infrasonidos, sonidos, ultrasonidos, y cada una de esas posee una frecuencia muy diferente. La transmisión de los ultrasonidos a través de tejidos presentarán una impedancia, o sea, una resistencia aparentemente al paso de ondas sonoras. La impedancia específica de un tejido se determinará por su densidad y elasticidad. También en el campo terapéutico, la contaminación de las fuentes de gel y de los cabezales del ultrasonido terapéutico entre el paciente y paciente, lo cual los cabezales del ultrasonido deben limpiarse con alcohol, no solo quitarle los restos con pañuelos, ya que posiblemente podría tener agentes microbianos entre pacientes, entonces es muy importante eso. La absorción y la atenuación del ultrasonido terapéutico sigue un patrón exponencial, y es decir que los tejidos superficiales van a absorber la energía de los tejidos profundos. Para que la energía tenga un efecto, debe ser absorbida. Las ondas eléctricas, estas se pueden propagar en el vacío y son una forma de transportar señales por un medio como el aire o por el vacío. Y de aquí su gran importancia porque se puede emitir una señal desde un transmisor.
donde se genere la onda para enviarla hacia una antena transmisora y propagar la onda generando por el aire hacia una antena receptora. En la antena receptora se recibe la onda y se convierte en una señal eléctrica hacia un receptor donde se va a recuperar la onda, y esta onda contiene información que una vez recibida por el receptor se puede procesar la señal y obtener la información que ésta envió. Oscilaciones armónicas y del teorema de Fourier y la resonancia. El movimiento oscilatorio armónico, pues simple, que también te va a aparecer en muchos lados como MAS o como MOA. Es uno de los movimientos más importantes del universo, porque las oscilaciones naturales, o sea, las ondas que viajan y las vibraciones de casi cualquier cosa, pues se van a mover de una manera tan rápida. El teorema de Fourier se confina exclusivamente a lo que se denomina acústica, pero en este caso se habrá dicho teorema en relación directa con tal disciplina. Dentro de esta área científica se estudia el sonido, ya que el teorema de Fourier tuvo y tiene un gran impacto. Vamos a la ley de la refracción de la luz. Se conocen dos leyes de la refracción de la luz que explican el comportamiento de este fenómeno. Y la primera ley de refracción de la luz va de acuerdo con la primera ley de refracción de la luz, que se encuentra en el mismo plano del rayo de incidencia, el rayo de reflexión y la línea normal. En consecuencia, cuando el fenómeno se observa desde arriba, podemos captar constituida entre ambos rayos. Y la segunda es la ley de Snell, o la segunda ley de refracción de la luz determinada, y esta se produce cuando el índice de refracción de los dos medios es distinto y el rayo de luz incide de manera oblicua sobre la superficie que los separa. Y con esto en cuenta, pues la ley de la Snell establece la fórmula para calcular el ángulo de la refracción de la luz y aplica para cualquier onda electromagnética, porque recibe su nombre del matemático holandés Willebrord Snell van Rooyen, quien lo descubrió en el siglo XVI.